En 1887, el científico Heinrich Hertz realizó un experimento en el que colocaba un oscilador de voltaje que servía como generador de chispas, en el que acopló una antena y colocó un anillo metálico alejado de la antena. En aquellos tiempos, se creía que para mover algo hacía falta necesariamente tocarlo con otra cosa. No era posible imaginarse mover algo sin hacer contacto alguno, al igual que era impensable que se podría transmitir la energía a distancia, sin necesidad de cables, solo a través del espacio. Para ese entonces, a James Maxwell se le había ocurrido que la electricidad, el magnetismo y la luz eran manifestaciones diferentes de un mismo fenómeno, la radiación electromagnética. Lo hizo teóricamente, en un papel, pero nadie había visto eso en la realidad. Fue cuando Heinrich Hertz puso a prueba su experimento que pretendía demostrar que se podía transmitir la energía a través del espacio, sin hacer ningún contacto directo. Este fue el resultado. If you look carefully, you can just see the spark jumping across the gap. Gracias a este experimento, Heinrich Hertz comprobó lo que decía Maxwell, el campo electromagnético y la propagación de las ondas electromagnéticas a través del espacio. Descubrió una peculiar forma de la realidad, una realidad diferente, imperceptible por los sentidos, algo que Aristóteles jamás hubiera imaginado. Las ondas electromagnéticas son un espectro donde se encuentran las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Se diferencian solo por la longitud de onda, es decir, por su tamaño. Las ondas de radio miden más o menos lo mismo que un edificio, mientras que la luz visible tiene una longitud de onda del tamaño de un organismo unicelular, los rayos gamma del tamaño de un núcleo atómico. En aquellos tiempos se creía que la radiación electromagnética se manifestaba solo por ondas, como había sido demostrado. Sin embargo, algunas observaciones no podían explicarse con el modelo de las ondas electromagnéticas, lo que llevó a la conclusión de que la energía lumínica estaba empaquetada en cuantos. Fue Albert Einstein el que demostró que debía aceptarse alguna forma de cuantización de la energía para explicar un equilibrio térmico que se observaba entre la materia y la radiación electromagnética. A esto se le llamó el efecto fotoeléctrico y por ello Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Einstein fue el primero en proponer que la cuantización de la energía era una propiedad intrínseca de la radiación electromagnética. Se dio cuenta que las rarezas observadas en muchos experimentos podían explicarse si la energía de una onda de luz estuviera localizada en unos puntos cuánticos que se movieran independientemente unos de otros, incluso aunque la onda se difundiera de forma continua por el espacio. Experimentos posteriores mostraron que estos cuantos de luz también poseían momento lineal y en consecuencia podrían ser considerados partículas. Nacía así el concepto de fotón, que llevaría a un conocimiento más profundo de los campos eléctricos y magnéticos. Pero con la nueva visión de las partículas que transmiten la radiación electromagnética, venía el problema con las ondas electromagnéticas. ¿Cómo unificar la teoría ondulatoria de Maxwell con la naturaleza cuántica observada experimentalmente? De ahí es donde nace lo que se conoce como electrodinámica cuántica, que es la teoría cuántica del campo electromagnético, desarrollada por el gran Richard Feynman. Entonces, ahora a partir de eso se sabe que según las teorías clásicas, todas las fuerzas son transmitidas por campos, pero en las teorías cuánticas de campos, los campos de fuerza están constituidos por partículas elementales llamadas bosones. La partícula de luz, el fotón, es un ejemplo de un bosón. Es el bosón el que transmite la fuerza electromagnética. Lo que ocurre es que una partícula de materia, como por ejemplo un electrón, emite un bosón o partícula de fuerza y retrocede al hacerlo, como un arma retrocede al disparar una bala. La partícula transmisora de la fuerza choca después con otra partícula de materia y es absorbida por ella, con lo cual modifica el movimiento de dicha partícula.
Estos diagramas los inventaron para hacer esta dinámica gráficamente más entendible. Además, vienen acompañados por reglas que permiten leer, a partir de líneas y vértices de cada diagrama, una expresión matemática. Esas figuras, llamados diagramas de Feynman, son uno de los instrumentos más importantes de la física moderna. La teoría cuántica del campo electromagnético fue una solución para unificar las teorías clásicas con las teorías cuánticas. Pero la fuerza electromagnética es solo una de las 4 fuerzas más fundamentales de toda la naturaleza. Esas son las 4 fuerzas con las que toda la materia del universo actúa, las responsables de toda la dinámica del cosmos. La gravedad. Esta fuerza es la más débil de las 4, pero es una fuerza de largo alcance y actúa de forma atractiva sobre todos los objetos del universo. Esto implica que para cuerpos grandes, las fuerzas gravitatorias se suman y pueden dominar sobre todas las demás fuerzas. El electromagnetismo también es una fuerza de largo alcance y es mucho más intensa que la gravedad, pero solo actúa sobre partículas con carga eléctrica y es repulsiva entre cargas del mismo signo y atractiva entre cargas de signo opuesto. Ello significa que las fuerzas eléctricas entre cuerpos grandes se anulan entre sí, pero a escala de átomos y moléculas son dominantes. Las fuerzas electromagnéticas son las responsables de toda la química y la biología. La fuerza nuclear débil produce la radiactividad y desempeña un papel decisivo en la formación de los elementos en las estrellas y en el universo primitivo. Sin embargo, en la vida normal no entramos en contacto con esa fuerza. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos los protones y los neutrones dentro de los núcleos atómicos. También mantiene la integridad de los protones y neutrones, lo cual es necesario porque están formados por partículas todavía más diminutas, los quarks. La fuerza nuclear fuerte es la fuente de energía del Sol y de las centrales nucleares, pero tal como ocurre con la fuerza nuclear débil, no tenemos un contacto directo con ella. Con algunas dificultades, la teoría cuántica del campo electromagnético tuvo éxito y predijo muchos fenómenos que después se comprobaron experimentalmente. El éxito de esta teoría impulsó a buscar teorías cuánticas de campos que describieran las otras 3 fuerzas de la naturaleza. Pero la división de las fuerzas naturales en 4 clases es probablemente artificial, una mera consecuencia de nuestra falta de comprensión. Por lo tanto, la gente empezó a buscar una teoría de todo, que unificara las 4 tipos de fuerza en una sola ley que fuera compatible con la teoría cuántica. Ello sería el santo grial de la física. Abdus Salam y Steven Weinberg, independientemente el uno del otro, propusieron una teoría en la que el electromagnetismo quedaba unificado con las interacciones de la fuerza nuclear débil y hallaron que esa unificación evitaba problemas que por separado existían. La fuerza unificada se llama fuerza electrodébil. Su teoría predijo 3 nuevas partículas, denominadas de esta manera. En 1973 fueron descubiertas en el CERN de Ginebra evidencias de la partícula Z. Salam y Weinberg recibieron el Premio Nobel de Física en 1979. Las partículas W y Z fueron observadas directamente en 1983. La cromodinámica cuántica, que veremos tal vez en otro video, es otra unificación de la fuerza nuclear fuerte. Y el modelo estándar, del que también era un video al respecto, es la teoría que hasta la fecha nos acerca más a esta gran teoría de todo. Sin embargo, la teoría más prometedora a futuro para ser la teoría definitiva es la teoría de cuerdas, aunque aún falta algo de tiempo para llegar a esto. Los descubrimientos científicos nos abren la puerta a nuevas realidades, nos revelan una realidad que antes no conocíamos. Recuérdalo y medita cada vez que te encuentres en tu espacio, en tu cuarto o en la sala de tu casa. Recuerda que alrededor tuyo suceden fenómenos increíbles. Gracias por ver el video. Adiós.